Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca. Estamos con los arquitectos Alberto Saldarriaga y Mauricio Uribe hablando acerca de la más reciente publicación de la SCA Bogotá y Cundinamarca. 50 años de arquitectura en Bogotá, 1970-2020. Comencemos esta conversación pues hablando de cómo nace el libro, ¿sí? Cómo se origina esta publicación, cómo surge la idea. Cuéntenos un poco acerca de esto. Sí, este libro nace por una oportunidad, porque las celebraciones son todas importantes. No se tenía ni siquiera mucha conciencia de que íbamos a cumplir 50 años en la regional. Eso un poco salió. Yo recibí una llamada en plena pandemia, estábamos confinados totalmente, era como mayo del 2020, y me llamó el presidente de la regional de su momento, que era Mauricio Rojas. Me dijo, acabamos de cumplir 50 años de creación de la sociedad, hagamos un libro. Y esa frase se volvió pues toda esta aventura en la que nos metimos en ese momento, dificilísimo, pero digo, se volvió una oportunidad porque creemos que el libro hacía falta. Así haya tantos libros sobre arquitectura en Bogotá y en Colombia. De hecho, hay un capítulo en el libro sobre publicaciones de arquitectura en Bogotá. Este libro que compilaba 50 años, medio siglo de arquitectura, de buena arquitectura y urbanismo en la ciudad de Bogotá, hacía falta. Nos dábamos cuenta que había muchos libros parciales, o había muchos libros de arquitectura en Colombia, en el que la mitad pues estaba siempre presente Bogotá, arquitectura y estado de Carlos Niño, la historia de la arquitectura en Colombia de Silvia Arango, los trabajos de Germán Telles, todos hablaban de arquitectura en Colombia y desde luego Bogotá era la mitad de esos libros, pero no había un libro compilatorio de arquitectura reciente en Bogotá. Entonces, pues ahí yo creo que surgió el título, además ese día que hablamos, y es 1970, se había creado la Sociedad Colombiana de Arquitectos, estábamos en el 2020 y estábamos en ese momento tan complejo, y recoger memoria pues era un incentivo muy rico, de esos que nos gustan a quienes hacemos libros. Entonces lo primero que hice fue llamar al otro día a Alberto Saldarriaga y a Carlos Niño y les dije, metámonos en esto. Días después empecé a buscar a los fotógrafos que también muy generosamente nos dieron las fotos, a Tangrama que diseñó el libro, y nos metimos en esto en un momento difícil, pero aquí quiero contar un poco la labor sobre todo de Alberto, y es Alberto con Carlos fueron no solamente testigos de este periodo, sino protagonistas. Creo que ustedes se gradúan en los años 70, los dos, y entonces esta investigación no era tanto una investigación para el libro, era la investigación de toda la vida, la investigación que tú has hecho toda la vida. Y nos pusimos con Alberto a proponer los temas, las listas, y nos tardábamos, y nos escribíamos una cantidad de listados de top 100, top 50, top 10, de lo que no podía no estar en el libro. Y ahí salió esto, nos teníamos que restringir, en todo caso, de esto ha podido salir una enciclopedia por tomos, hicimos en un solo libro una cantidad de temas que creo que son los del ejercicio profesional de los arquitectos. Aquí está todo, el urbanismo, la arquitectura, la vivienda, el patrimonio, la investigación, y entonces eso fue lo que quisimos hacer en un solo volumen, y por ahora pues estamos celebrando de esta manera los 50 años. Bueno, en relación con eso me acuerdo que hicimos varios cuadros Excel con los listados. Por ahí están en algún archivo. Eso era haciendo como las listas de lo que creíamos que debía estar en el libro. Y en cierta medida eso sirvió mucho para ir filtrando, eliminando repeticiones, aclarando temas, y hubo en determinado momento una idea de estructura
estructura del libro, que eso ya fue asunto con Mauricio, de darle una estructura, una manera de contar ese contenido. Pero ahí hay una cosa que me parece interesante. Pues yo escribí el texto, creo que en 3 meses, ¿cierto? En 2020. O sea, de junio a agosto, entregué los textos. Ya Mauricio cogió esos textos y ya comenzó a dar el curso del libro. Pero cuando ya sale el libro, se encuentran los aportes iniciales que a mi modo de ver son valiosísimos, porque está Rodrigo, está Carlos Niño, está Rodolfo Ulloa, está Billy Dreus, que tiene una sección fabulosa, en fin, eso pues yo nunca lo había tenido en mente, y cuando veo que ese libro arranca con ese lujo de textos, digo, bueno, lo logramos. Hay una cosa muy, muy rica en esto y fue un trabajo hecho entre amigos, entre colegas que queremos a la sociedad, que hemos sido parte de la sociedad siempre, pero entre amigos. Entonces, Carlos Niño, yo le pedí también que participara en la redacción del libro. Carlos me dijo que estaba muy ocupado con otro libro que está haciendo. Con Carlos hemos hablado, Alberto, esto tú lo sabes, pero no entendemos la capacidad que tú tienes de escribir. Y de escribir, Alberto dice que en 3 meses. Por eso digo que esta fue no era una investigación para el libro, sino la investigación de la vida de Alberto. Pero Alberto tiene una capacidad en la que se sienta. Nosotros en 3 meses estamos todavía con la hoja en blanco y estamos pensando, botando ideas. Entonces Carlos Niño no podía encargarse de una parte de la investigación y de la redacción de los textos y se comprometió a hacer el prólogo del libro. Entonces ese es uno de los aportes más importantes. Yo creo que en el prólogo es donde arranca realmente el libro, pero sí tiene una introducción muy interesante porque este es un libro de alguna manera celebrativo. Entonces son 50 años y es cierto que es la más reciente producción de la sociedad, pero la anterior pues es de 2006. O sea, la regional no hace muchos libros, no ha hecho muchos libros porque los ha hecho generalmente la Presidencia Nacional. Sí habíamos hecho unos libros en los que participaste tú también, de la colección de homenajes, de la serie homenajes que ya va como por el 7º volumen y se ha hecho con el Instituto de Patrimonio de la Universidad Nacional, pero este era un libro que también era celebrativo, pero no se podía quedar ahí, no se podía quedar solamente con testimonios, tenía que tener un cuerpo de memoria, como decía antes, de todos los campos de la arquitectura, y de eso hablamos ahora, pero sí efectivamente tiene descripción de obras y muchas imágenes. Es un libro que yo creo que se vuelve casi también como guía. Es cierto que no tiene el formato de guía, pero lo que queríamos al final era que fuera un incentivo para salir a descubrir esa ciudad que hemos hecho, que está aquí. Hay una cosa muy interesante y es que con Alberto, por nuestra formación y pasión sobre la historia, no nos podíamos quedar en 1970 arrancando el libro. Resulta que 1970, que es donde arranca el libro, fue un año importantísimo para la arquitectura en Bogotá. Se inauguran ese año las Torres del Parque de Rogelio Salmón, ni más ni menos. Y se pone al servicio la Torre Avianca, que había sido un concurso del año 63. En 1970 pasan muchas cosas. Ese año se gana la Bienal Colombiana de Arquitectura, el Museo del Oro. O sea, 1970 era un año importante, pero pero el mundo no nació en 1970 para lo que queríamos contar. Entonces, Alberto propuso, vayámonos 50 años más y hacemos una introducción de contexto desde 1920, en los 2 grandes capítulos que son el urbanismo y la arquitectura. Y yo creo que eso
resultó estupendo porque el libro en realidad no son 50 años de arquitectura, son 100. Entonces ahí estamos contando una cantidad de cosas. Además no queríamos quedarnos sin contar pues las casas del Chuli Martínez y Alberto Manrique Martín y los planes de antes. No queríamos no contar esa Bogotá que precedió a 1970. Dentro del libro también podemos encontrar un capítulo también de vivienda. ¿Cómo es poder empezar a hacer como esa radiografía de la historia de la vivienda bogotana? ¿Cómo leen hoy después de que ya está editado el libro y publicado de la investigación? ¿Cómo es la lectura que ustedes tienen hoy ahora acerca de estos 50 años de vivienda en Bogotá? Que hallaron algo como cosas que hubieran dicho, oiga, qué interesante hablar de esto y rescatarlo, no solo pues solamente en el libro, sino pues en este audio y en este podcast. No, el tema de la vivienda se trató por una parte de, llamémoslos casas y edificios, y por otra los proyectos de las ya extintas instituciones que tuvieron hasta a su cargo la vivienda social. Entonces ahí yo había trabajado un libro que se llamaba Estado, Ciudad y Vivienda, que lo hicimos con Medellín y Cali. Entonces ya tenía una base de los trabajos del instituto en Bogotá, de la institución de bogotana era la Caja de Vivienda Popular, la Caja de Vivienda Militar. Entonces había una buena base sobre la cual trabajar el tema. Pero la historia de la vivienda en Colombia es un proyecto inacabado. El actual decano de la sede de Medellín, del programa de arquitectura de la sede de Medellín, quiso hacer una historia de la vivienda en Colombia. Y pues eso era un proyecto para los profesores de la sede de Medellín. Yo escribí un par de artículos, me llegaron unos comentarios, me di cuenta de que yo no estaba de acuerdo con los formatos que ahora son obligatorios. Entonces retiré ese par de artículos. El uno era algo así como territorio, geografía y arquitectura, y el otro era la vivienda campesina, algo así. Esos artículos se fueron a la caneca de la basura, pero por no estar dentro de los formatos de la universidad, de Colciencias, porque ahora todo es formateado. Entonces ese par de textos, en algún computador debió quedar una copia, pero yo por mi parte los boté. El tema de la vivienda es uno de los centrales, creo que está en el centro del libro además, pero nos interesaba mucho y como dices, hay que hacer seguramente 50 años de arquitectura en Bogotá y nos vamos a los 100. Aquí hicimos un esbozo de todos los temas, pero el tema de la vivienda era muy importante y no queríamos que quedara en el de arquitectura. Yo creo que los temas, es decir, esa estructura que le dimos con Alberto logró organizar pues una cantidad gigantesca de información que había. Y en la arquitectura nos fuimos desde los años 70 y termina el libro muy bien en algo que está pasando y es cómo hemos recuperado cómo los nuevos paradigmas de la arquitectura es la arquitectura institucional, ¿no? Y en eso es muy rico el libro al final, porque eso es lo que está pasando, eso es lo que más se muestra son los edificios de las universidades, los colegios, los jardines infantiles, los edificios para la administración, bibliotecas públicas, ahora los centros Felicidad, teatros, una cantidad de edificios que antes de pronto no había pues ni tal intensidad ni tal calidad. Pero el tema de la vivienda fue muy interesante, creo que nos lo gozamos, podía haber salido una cosa gigantesca, pero sí queríamos arrancar desde hacía 100 años porque
Alberto hace el recuento de los primeros barrios para obreros y esas magníficas intervenciones de las instituciones como fueron el Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario, que hacen cosas buenísimas en los años 30 a los 50, 60, entonces no podíamos, y eso fue lo rico de haber abierto esos dos capítulos, o haber puesto ese arco de tiempo hasta 1920, y era poder contar el Cuan, Niza y el Polo, Pablo VI, una cantidad de conjuntos muy interesantes, Ciudad Kennedy, para llegar efectivamente a unos inmensos proyectos como Ciudad Salitre, Ciudad de la Colsubsidio o el Tunal. A mí particularmente, hacer este libro llenó un poco un vacío también sobre la arquitectura de los conjuntos. O sea, es muy interesante también en las casas individuales. Hay unas casas de autor muy interesantes, unos años antes como la casa de Dicken Castro, pero hay unas en este periodo muy interesantes de Rogelio Salmona y otros arquitectos. Pero hay unos conjuntos que me acuerdo hablando con Mauricio Rojas, no los encontrábamos en todos los libros y como condensados, que son estos conjuntos de los 70 y 80, de unas firmas buenísimas como Rueda Gómez y Morales, Urbs, las de Billy Gobertus, Carlos Campuzano. Ahí hay unas cosas que marcaron una época, y era arquitectura netamente bogotana de una escala deliciosa, y hoy esos conjuntos pues son patrimoniales, tienen 40 años, pero son de las mejores formas de vivir, en un momento en el que se estaban haciendo unos grandes desarrollos de conjuntos de rejas por todo Bogotá, y en cambio estos eran unas cosas que saltaban, que se salían del molde y eran muy interesantes. Eso y algunas casas como las de Herbert Barish, que era pues muy rico también tener en este libro. Es bien curioso, porque Herbert murió muy joven. Y hay una persona que en este momento se me escapa, que estuvo muy interesado, le ofreció el libro a Villegas, incluso lo diagramaron, está todo en PDF, el libro nunca se publicó. Entonces Barish es una figura de gran interés que quedó un poquito al margen. Entonces, mientras había cosas que tenían una cierta línea y había unos esquemas, Barish era un personaje, y aquí me gustaría solo con esto, y aprovechando que hablamos de Herbert Barish, y es hablar que en el libro lo que queríamos era destacar lo mejor, lo más importante, no necesariamente lo más grande ni lo más famoso, y entonces queríamos reseñar las más importantes obras de todos los campos, pero también era un homenaje a los arquitectos, un inmenso homenaje a los arquitectos. Aquí no es premeditado, pero hay varios que son, así como hay un top 10 de obras, hay un top 10 de arquitectos, pero hay una figura que descollan todo el libro, que es Rogelio Salmona. Y es que Rogelio Salmona, aunque había actuado antes, de 1970, es en este periodo en el que desarrolla la mayor parte de su obra, sobre todo en Bogotá. Entonces, incluso teníamos dificultad para pensar qué ponemos en portada, ¿no? Y se la estuvo peleando la Biblioteca Virgilio Barco por mucho tiempo. Es porque hay unas obras icónicas que de pronto ya pasaron. La Virgilio Barco tiene 20 años, entonces empieza a ser un poquito historia, pero ver todo esto reunido era muy interesante, y era en parte homenaje a los autores, a los arquitectos. Sobre Rogelio hay varias anécdotas divertidas. Por ejemplo, Scala publicó el primer libro de Rogelio Salmona. Yo llamé a Rogelio, ese libro lo hizo Germán Telles. Yo llamé a Rogelio y le dije, Rogelio, me alegra mucho que salió el libro. Dijo, sí, yo no sé si es un libro sobre mí o contra mí. Después lo reeditó y se llama Rogelio Salmona, obra completa. Entonces yo llamé a Rogelio y dijo, ya Germán Telles me mató.
terminaba en el 2005. Por eso. Exacto. Y Rogelio murió en el 2007. 2007. Sí. Bueno, aquí hablas de un personaje. Yo insisto mucho en que el libro está hecho alrededor de la labor que hacen amigos, colegas, amigos de la sociedad. El libro no es sobre la arquitectura de la sociedad, pero aquí está presente la Sociedad Colombiana de Arquitectos todo el tiempo. Hay dos temas que de pronto planteo ahora, no era lo que iba a decir, pero que son los concursos de las bienales. En concursos y bienales, Bogotá es el líder indiscutible. Más del 50% de los premios de las bienales y más del 50% de los concursos se han desarrollado en Bogotá. Pero quería volver un poco al equipo de amigos, colegas que nos acompañaron. Entonces, hablabas ahora del texto de Billy Dreus. Billy Dreus, yo le tengo que agradecer muchísimo su dedicación con un texto muy corto, pero muy de él y muy sentido. Y hay que decir que ese texto de 2 páginas con el que comienza el libro, pues él estuvo presente en la creación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que fue aquí cerquita en el Hotel Tequendama, y lo describe ahí. Y lo hace además de una manera anecdótica, como escribe él, picante. Él era muy joven en 1969 cuando se reúnen y el primer presidente de la regional es Gabriel Serrano Camargo. Entonces yo por eso digo, todo esto arranca muy bien. Se inauguran esos edificios que ya dijimos en esos años, o en ese año 70, pero el primer presidente era el más grande arquitecto de Colombia de ese momento, que era Gabriel Serrano Camargo, que hizo las gestiones para que en este sitio en el que estamos se construyera después la sede de la sociedad. Se reúnen en el Hotel Tequendama y nombran a Billy Dreus primer vicepresidente. A los 2 años, el segundo presidente de la regional es Billy Dreus. Entonces hay ahí, y ahí es una seguidilla de arquitectos muy importantes que han sido los presidentes regionales. Pero yo quería volver también un poco a los que ayudaron a hacer el libro y quería hacer un reconocimiento muy especial a los fotógrafos. Este es un libro que tiene creo yo, muy buen balance entre los textos. Este no es un libro de fotos, ni es un libro solo de textos, es de ambas, y por eso pusimos muchas imágenes y muy grandes. Pero yo quería que fueran un poco las imágenes oficiales de los proyectos. Entonces yo quería buscar la foto del libro de Rogelio Salmona hecho por Germán Telles, entonces las fotos son de Germán Telles. Incluso, por ejemplo, la foto de Unicentro del año 1976 de Antonio Castañeda, pues es la foto del anuario. Entonces, hablé con Antonio Castañeda y de una manera súper generosa nos dio las fotos a título gratuito del libro, y lo mismo Enrique Guzmán, que es desde la portada hasta todo lo contemporáneo. Entonces, los 3 mejores fotógrafos de arquitectura en Colombia en los últimos 50 años, que son Germán Telles, Antonio Castañeda y Enrique Guzmán, nos dieron las fotos para el libro. Entonces yo creo que el libro hace también homenaje a eso, a colegas arquitectos que han estado cercanos, porque Germán Telles también ha escrito parte de la historia, y la ha escrito, Germán Telles aparece además en el capítulo de Patrimonio como autor de las primeras restauraciones. La Universidad de los Andes, las casas del Fondo Cultural Cafetero y la del Marqués de San Jorge, la iglesia de San Agustín, pero con foto de Antonio Castañeda. Entonces todo era un grupo en que estábamos de verdad poniendo lo mejor que hay de la arquitectura en todo sentido. No, así. Hay algo especial. Pues yo soy protagonista, o me siento protagonista de esos años. Yo me gradué en la Nacional en 1965. En el 66 hice el curso de vivienda del CIMBA. Y en el 70 me fui para Estados Unidos. Entonces, este libro era como poner la memoria a trabajar, acordarse,
pues de cantidad de detalles divertidos, ¿no? Porque yo cuando entré a estudiar arquitectura fue por casualidad. Yo iba a estudiar ingeniería, porque era bueno para la matemática. Eso lo cuento en un pequeño libro que se llama Los lugares habitados. Entonces, en el camino de la entrada a la 45 de ingeniería, estaba arquitectura. Y entré, y estaban en unas entregas. Y ahí estaba Martínez, estaba Salmona, y presencié una entrega donde Salmón era jurado, Guillermo Bermúdez era jurado, y Bermúdez era destructor con los alumnos. Entonces estaban en un salón y estaba Bermúdez destrozando al estudiante, y estaba Carlos Duplat, que estudiaba en ese momento allá, ahí. Y en un momento se voltea a Bermúdez y le dice, ¿por qué no se ríe? Dice, porque yo ya pasé ese curso. ¿Qué creen ustedes que sea lo singular que tiene este libro en el capítulo de urbanismo? Que de pronto quizá no se encuentre en otros libros, o de pronto sí, o que se retome. En el 70 estaba vigente el acuerdo 7 del 79. Y de ahí en adelante, el acuerdo 7 duró mucho tiempo. Después se hizo uno en el 90 y después ya entró la era del POT. Entonces todo eso se cuenta ahí un poco a brochazos, pero eso sí, más o menos. Pero arrancamos contando el plan que está en plano de Bogotá Futuro, Bogotá Futuro. de 1923. Y entonces, yo por eso digo que nos encarretamos con esto, porque nos encarretamos siempre con este tema, pero ¿cómo no contar entonces a Brunner y todos los planes de Brunner y también el plan piloto de Le Corbusier? Y teniendo además acceso a fotografías antiguas y a los planos, porque aquí yo hablo de los fotógrafos principales que nos aportaron las fotografías para el libro, pero un reconocimiento también a la colección del Museo de Bogotá, del Instituto de Patrimonio, donde están pues varias de las fotos de Germán Telles, fotos antiguas o de ese comienzo de siglo, pero también los planos del plan piloto y del plan regulador de Wiener y Cerf, que lo sigue. Entonces aquí puede que no parezca, pero está todo, en el libro está todo. Y hay una cosa interesante con el urbanismo, no queríamos que fuera un libro solamente de arquitectura y que de manera complementaria tocáramos el tema de hacer ciudad. Esa es la mitad del libro, o sea, la mitad del libro es de urbanismo y la mitad de arquitectura. Y entonces estamos hablando también de los grandes planes urbanos, como el POT, el Acuerdo 7, pero hablamos también de los grandes proyectos urbanos, y esa fue una parte muy interesante, pues después de Ciudad Kennedy y los grandes conjuntos como Colseguros y el CUAN, pues hablamos de los grandes desarrollos, comenzando por Nueva Santa Fe, Parque Central Bavaria, con subsidio, pero también en ese capítulo hablamos de dos cosas muy importantes, del espacio público, que es el otro tema en el que Bogotá ha sido líder, pero además es el tema de todos los días y sigue siendo el tema de debate de todos los días, y el de la movilidad, porque comenzamos a hablar del tranvía, y en una foto que pusimos de comienzos de siglo, de la segunda década, está el Paseo Colón, con las esculturas, con las estatuas de Colón e Isabel en su sitio original, y está pasando el tranvía de mulas, ¿no? Pero pues terminamos con la propuesta del metro de Bogotá, que está en construcción. Para entrar en la parte final del podcast, quisiera que habláramos acerca de la parte final del libro, ¿sí? El libro en su último capítulo hace una recopilación de las publicaciones que se realizaron durante este tiempo y destaca muchísimas. Háblenos un poco acerca de eso, de cómo fue la experiencia de poder recorrer, seleccionar, levantar esa información, hacer ese levantamiento de toda esa información, y cómo es ese capítulo del libro y qué podríamos encontrar en esa parte. Ese capítulo lo hizo José Alexander Pinzón, que es historiador de la Javeriana y magíster de la Nacional.
Él hizo ese capítulo. Las ilustraciones no recuerdo si las suministró él. No, esas las conseguí yo lo complementé el capítulo, hablamos con Alexander bastante porque el capítulo nace que para poder hacer este libro había que revisar todo lo que se había escrito antes y lo que nos dimos cuenta es que este libro hacía falta. O sea, yo no sé cuántos citamos y citamos una parte, pero quisimos citar además revistas de todas las épocas, desde Proa y Escala hasta Habitar y Axis, las más recientes, pero nos dimos cuenta que había muchas monografías de arquitectos, entonces contaban solo personajes, libros sobre edificios, libros temáticos sobre tipologías arquitectónicas, libros de barrios, pero no había como un libro de arquitectura y urbanismo en Bogotá. Ese título, revisando todo, no existía. No, ya hace unos años hice como una revisión de 218 publicaciones que se clasificaron en varios temas. Arquitectura colonial, arquitectura republicana, etcétera, y monografías. Y se hicieron unos cuadros comparativos. Entonces, el tema de monografías resultó campeón. Curiosamente, en ese momento había 57 publicaciones monográficas. Y la única competencia que medio había eran las publicaciones de arquitectura colonial. Republicano, poco. Y Moderno todavía está por escribirse. Moderno está por escribirse. Muchísimas gracias por estar en este espacio del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca.